Hola, ¿qué tal amigos? Te habla Estela Figueroa y bienvenidos a Renacer. ¿Sabes tú que tú no has sido creada o creado para vivir bajo ninguna circunstancia? Circunstancias van a venir difíciles, pero Dios no desea que tú vivas bajo ninguna circunstancia sin control en tu vida, que tú estés bajo el dominio de otra persona, o más aún, que tú estés bajo las fuerzas del mal, porque continuamente Dios te está dando el mensaje de que tú eres más que vencedora, más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y ese es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Cómo tomar dominio y autoridad en tu vida. Así que los animo a los que nos están contactando, que están viéndonos por Facebook, que compartan sus ideas, que nos envíen sus comentarios, que nos den like también y que también hagan preguntas. Porque todos hemos pasado o estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida. Y cómo nosotros podemos tomar ese dominio y esa autoridad en nuestra vida. Ahora, el caminar cristiano es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que comenzamos caminando con Dios, en que cada día, cada etapa de nuestra vida es para nosotros ir caminando en ese proceso de tomar autoridad. ¿Y saben qué? Esa autoridad es delegada por Dios. Y el dominio que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida es precisamente desarrollar nuestro dominio propio. Es dominarnos a nosotros mismos, no a dominar a los demás, ¿ok? Y en todo caso también tratar de dominar las circunstancias que estamos pasando, pero bajo las leyes y los principios de Dios. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno al tema? Me gusta abordar los temas buscando la significancia de los términos. Por ejemplo, autoridad es la facultad de mandar y hacerse obedecer. ¿Ok? La autoridad es esa facultad de mandar y hacerse obedecer. Es esa supremacía y superioridad que tenemos cuando andamos en autoridad, supremacía y autoridad que tenemos sobre algún área de nuestra vida. ¿Okay? Eso es autoridad, facultad de mandar y hacerse obedecer. Por el otro lado tenemos el dominio, que es imponer esa supremacía, supremacía sobre algo o sobre alguien. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos una autoridad delegada por Dios, ¿ok? Pero no podemos imponer esa autoridad delegada por Dios. No la podemos imponer, porque la imposición no es una característica de Dios, y lo vamos a estar viendo a lo largo de la conversación. Entonces, buenas tardes, Beatriz. Hola, Estela, que Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también mucho, Dios, Beatriz, en tu caminar cristiano. Así que en nuestro caminar cristiano, Dios desea con toda intención de que nosotros vayamos caminando en esa autoridad. ¿Ok? Ahora bien, si buscamos en las Escrituras en Filipenses 3, versículos 13 y 14, miren lo que nos dicen. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este caminar cristiano, esta vida que estamos pasando, es un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso debemos de ir
cada día andando más en autoridad. Y yo quiero abordar este tema con la perspectiva de que estoy también en ese caminar. Todos estamos en ese caminar y qué bueno que estamos. Habrá muchas cosas en nuestra vida que sí las llevamos en autoridad, sabiendo que encima de nosotros hay otra autoridad máxima, que es la de nuestro Señor, pero que va en aumento, va en proceso. Entonces, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sigo hacia adelante para que todas esas áreas que todavía yo no estoy caminando en autoridad genuina, con la ayuda de Dios yo pueda lograrlo, ¿ok? Y así mismo yo te animo a ti que me estás escuchando, que tú puedas ir caminando en esa autoridad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos desalentamos, nos desanimamos porque no estamos caminando en autoridad, ¿ok? Y esa autoridad que nosotros vamos a caminar está delegada por Dios. Y fíjense, hay muchas cosas interesantes que te quiero contar en el día de hoy. Por lo tanto, si tú te encuentras todavía en áreas que todavía tú no estás caminando en autoridad, yo te presentaría este signo que vamos a ver en pantalla. ¿Ok? Caution, work in process. ¿Ok? Es un trabajo que está en progreso. No se ha terminado. Hay muchos inconvenientes como esas construcciones, adelantos que vemos a veces en las carreteras, ¿no? Que nos dificultan, que hacen tráfico, todo ese sinnúmero de inconvenientes que a veces nos encontramos. Bueno, eso más adelante va a traer un bien, ¿ves? Pero mientras tanto, hay incomodidades, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida. En una de ellas es el miedo, la oposición que podemos encontrar para nosotros ir tomando esa autoridad que es delegada por Dios. Así que yo te animo, si estás pasando por un momento difícil y quieras compartir con nosotros o retos en el pasado que has vencido, pues también que nos compartas tus éxitos. Ahora bien, esto de la autoridad muchas veces se confunde con el control. Y sí, es cierto que nosotros debemos de tener control en muchas áreas de nuestra vida. Ahora bien, el control es algo que es bien común en nuestra vida. Por ejemplo, el esposo pelea con la esposa trabaja con el esposo, a ver quién tiene el control de la educación de sus hijos. Los hijos pelean porque quién puede tener el control de un juguete. O como yo cuando me criaba, cuando era pequeño, todos peleábamos, éramos 4, después fuimos 5 y peleábamos por las ventanas del carro. O sea, cada uno queríamos sentarnos en las ventanas y el último que llegaba se tenía que sentar en el medio. Es todo control, o sea, todo el mundo quiere ser primero. Hay equipos en los deportes que pelean por el campeonato porque quieren ser el primero. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Quién es el que está en control genuino de nuestra vida? ¿No es Dios? Y Dios, fíjense, te ha dado a ti una autoridad que te ha delegado a ti para tú emprender en la vida, para tú manejar tus asuntos. Entonces, todo comienza en ti, todo comienza en ti. Ahora, es cierto que todos quieren andar en esa autoridad. Okay. Y más adelante vamos a estar hablando más detalladamente de esa autoridad. Beatriz nos dice, nuestro proceso y progreso será toda la vida y solo terminará hasta que Dios nos llame, mande a llamar. Y así es, ¿verdad? Este proceso es para toda la vida, pero qué bonito porque en cada etapa de nuestra vida hay éxitos, ¿verdad? Hay luchas, pero también tenemos logros en nuestro caminar cristiano y eso es lo importante. Quizás en un pasado venía un problema, una dificultad en mi vida y yo me caía, ¿no? Como cuando yo estaba en depresión, a mí todo me tumbaba al piso.
todo, porque ya yo estaba en esa depresión que no se iba, ¿no? Y a mí me hablaban de andar en autoridad y para mí eso era algo muy difícil o hasta imposible de alcanzar, pero yo seguí perseverando. Entonces, en este proceso de la vida y el de nosotros andar en autoridad es un proceso que requiere perseverancia. No sé si ustedes se han fijado de los niños cuando empiezan a caminar, ellos se caen, pero ellos también se levantan una y otra vez. Y eso es lo bonito de este caminar cristiano, saber que nosotros no estamos solos. ¿Okay? Ahora sabemos que la autoridad mayor sobre nosotros es Dios. Ahora, Dios desea que tú puedas influenciar a tu familia, a las personas que están a tu alrededor, que puedas influenciar en tu área de trabajo, en la comunidad, en tu ciudad donde tú vives. Ahora, para eso, Dios te quiere preparar primeramente. Ahora, Él te da a ti un espacio donde tú puedes tener autoridad y donde te quiere preparar. Ese espacio que Dios te ha dado para tener autoridad, ¿verdad? Porque hay distintas autoridades en nuestra vida. Eso se llama jurisdicción, que es la autoridad para gobernar, para dirigir, ¿ok? Es el poder que Dios te ha dado, es esa área, ¿ok? Que Dios te ha dado a ti como delegado, ¿ok? Para tú poder gobernar en esa área. María López dice, a veces no se le da a Dios esa autoridad porque queremos ser autónomos en la vida. Y es cierto, ¿ok? Si podemos tener en claro de que Dios te ha dado una autoridad que es delegada por Dios, pero por encima de ti está la autoridad de Dios, entonces tú vas en buen camino. ¿Ok? En ese territorio donde Dios te ha dado y te ha plantado como una autoridad. Y la pregunta pues sigue en pie. ¿Quién es la mayor autoridad sobre mi vida? ¿Quién es el que me va a influir a mí? ¿Quién es el que me va a dirigir a mí? Ejercer autoridad es gobernar. ¿Cómo tú estás gobernando tu vida? Inclusive hasta orar es un asunto de intercesión gubernamental, porque estamos aquí hablando de dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. ¿Okay? Hasta la oración se rige por un territorio, y cuando tú entras en ese territorio, tú tienes que saber que tu oración tiene un poder, ¿ok? Dado por Dios para interceder, ya sea por ti o por algún familiar tuyo. Nosotros estamos dirigidos por leyes, por el gobierno que es nuestra autoridad, pero más allá del gobierno y de las leyes que el gobierno pueda implementar y hacer cumplir, están nuestras leyes espirituales, ¿ok? Y ojo con esto, porque el que yo esté bajo la autoridad del gobierno no quiere decir que yo voy a aceptar esas leyes, porque mis leyes, como una hija de Dios, están por encima de cualquier ley que pueda establecer el gobierno como una autoridad, y máxime si esas leyes van en contra de mis principios cristianos. ¿Me hago entender? O sea, mis leyes, las leyes que me rigen a mí, yo sí tengo que obedecer las leyes del gobierno, ¿verdad? Que es una autoridad. Yo tengo autoridad, o sea, hay una autoridad en las carreteras de cómo conducir, yo tengo que regirme por esas leyes. Eso es una autoridad. Yo no puedo decir, no, ahí dice pare, pero no me voy a parar, ¿no? Sí, yo tengo que pararme, pero eso no va en contra de mis principios cristianos. ¿Ok? No va en contra. Ahora, cuando el gobierno impone, que hace cumplir, que se cumpla unas
unas leyes que van en contra de mis principios morales, yo no tengo por qué cumplirlas. Okay, yo tengo mis leyes y mis leyes son de Dios primeramente. Lisette dice, así es, debemos influenciar con dominio propio. Y para eso debemos aprender la obediencia en cada jurisdicción. Exactamente. ¿Ves? Tenemos que representar a nuestro Padre Celestial, que es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que regirnos por unos principios. Y esos principios van también de acuerdo a ese territorio que Dios nos ha dado a nosotros como autoridad. Porque miren, tenemos la autoridad de los padres sobre los hijos. Los hijos, aunque no le parezca bien lo que los padres digan, ellos lo tienen que obedecer, ¿no? Todavía no están capacitados para tener una autoridad básica o una autoridad plena, ¿no? Pero ellos entrando en una obediencia, eso es lo que los va a ayudar a ellos a tener más autoridad en el futuro, ¿ok? Porque uno tiene que dejarse llevar por una autoridad mayor. En el trabajo es lo igual, hay una autoridad en el trabajo, ¿no? Pero no quiere decir que va a imponer su punto de vista o algunos asuntos relacionados con el trabajo. Lisette dice, me encanta estar conectada, estos temas nos nutren y nos acompañan en nuestro día a día. Así es, Lisette, así es. Estos temas son de suma importancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo recuerdo mucho cuando mi principio de caminar con Dios, yo busqué a Dios porque yo quería enfrentar algunos retos. Yo no quería seguir en la depresión, me sentía desanimada, desalentada, cualquier cosa me tumbaba y me tiraba allá al rincón a llorar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo andar en autoridad para que estas cosas no me tiren así en el piso? ¿No? Entonces, estamos en una vida y ahora mismo en un mundo donde hay muchas dificultades. ¿Ok? Yo soy cristiana, pero me voy a encontrar con personas que no tienen mi mismo pensar, no toman las decisiones que para mí entender son sanas, son buenas, son morales. Entonces, ¿cómo yo voy a lidiar con esa red de retos que tengo a mi alrededor? ¿Ok? Y no perder mi dominio propio. Porque cuando yo hablo de dominio propio, es como yo me puedo dominar yo misma. Piensen que dice dominio propio. No es que yo voy a dominar a otra persona. Eso no es lo que Dios dice. Yo voy a influenciar a esa persona con mi conducta. Lo que ella vea de mí, eso es influenciar a esa persona. Pero dominarla, no. Porque entonces ya entramos en un control. Así que vemos que hay unas leyes humanas y hay otras leyes que son espirituales, y bajo esa autoridad espiritual es la que nosotros debemos de operar en todo tiempo, irnos corrigiendo, porque ustedes saben que hay unas fuerzas del bien y unas fuerzas del mal, que hay vida y que hay muerte, que hay verdad y que hay engaño. Pero en nosotros andar en autoridad comienza contigo. ¿Cómo tú vas a responder, no reaccionar? ¿Cómo tú vas a responder con autoridad cuando alguien te hace mal? Cuando alguien te ofende, ¿ok? Cuando alguien no cree en ti, cuando tú oyes una mentira, un engaño. ¿Me voy a llenar de enojo? ¿Voy a insultar a esa persona para atrás? Eso es dominio propio. Yo me tengo que dominar, aunque sea algo que como decimos a veces nosotros, nos revuelque el estómago, pero ¿cómo yo puedo responder? En amor muchas veces y otras veces aclarando la situación, pero dominando mi enojo, ¿verdad? Porque el enojo hace mucho daño, o no dejándome caer por la circunstancia. Definitivamente que vemos que hay una lucha entre el bien y el mal, y Dios desea que nosotros enfrentemos ese mal con dominio propio.
¿ok? Y nos ha dado también una autoridad. Y Dios desea que nosotros andemos en esa autoridad delegada por Él mismo, porque somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, ¿ok? Él nos ha dado el ministerio de reconciliación. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Entonces Dios desea que nosotros andemos en esa autoridad delegada por Dios. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Beatriz, la autoridad se demuestra con nuestro dominio propio. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros comenzamos a establecer ese dominio propio, nosotros empezamos a andar en autoridad. Muy bien. Muy buen dato, Beatriz. Gracias. Así es. Todo comienza conmigo, ¿ok? Para yo andar en autoridad, yo tengo que tener dominio propio. Todo en su tiempo, todo en orden. Quizás la situación no cambie, quizás el entorno mío no cambie, pero yo estoy cambiando. Y es de etapa en etapa, es un proceso. Va a haber muchas inconvenientes en ese proceso, pero se está haciendo el trabajo y eso es lo importante. Otra cosita, Dios en ese proceso desea capacitarnos a nosotros para ganar sobre el mal que está sucediendo en nuestra vida, ¿ok? Por ejemplo, si la esposa se encuentra con un esposo, tiene que aceptar la autoridad de él, pero no que se deje dominar por él. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eso va a desencadenar unos comportamientos que pueden caer en un maltrato, en un abuso. La mujer puede estar en autoridad junto con su esposo, pero en alguna situación importante de tomar una decisión, ¿no? Ella está bajo la autoridad de él, mas no bajo el dominio de él. Porque no podemos imponer las cosas y no importa cuál sea nuestra relación con las demás personas. ¿Okay? Aún con un niño, tú tienes autoridad con el niño. Pero cuidado al tratar de imponer las cosas al niño. Yo siempre pienso que es mejor decirle al niño, explicarle el proceso, ¿verdad? De lo que tú le estás explicando a él, porque él merece respeto. Lisette dice, si un trabajo de ser intencionales, es un trabajo de ser intencionales en trabajar día a día, en hacer una reingeniería en nuestros pensamientos y luego vienen las acciones bajo pensamientos divinos. Exactamente. ¿Ves? Eso es un trabajo de día en día, dice Lisette. Y tenemos que cambiar ese pensamiento, renovarlos continuamente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y saben qué? Esa lucha entre el bien y el mal está constantemente presente en nuestra vida. A veces en nosotros mismos, a veces es con las demás personas, en el entorno familiar, en el entorno, en el mundo, en este país que vivimos. Entonces, esa lucha está ahí. Pero ¿cómo yo voy a enfrentar el mal? Tengo que desarrollar mi dominio propio. No sé si me estoy haciendo entender. Hay una diferencia entre dominio propio y autoridad. Ambas son importantes para nosotros desarrollarlas. Y fíjense, esto de dominio a veces se confunde con autoridad, pero es diferente. Como ya yo le expliqué ahorita, la autoridad es hacernos obedecer, ¿verdad? Tú tienes una autoridad en tu área que Dios te ha enviado a ejercer autoridad, pero dominio es la imposición. Y ¿saben qué? Dios no impone. Dios no impone, Dios
dirige. Y es lo que hemos estado hablando en estos días. ¿De qué? De que para tú dirigir tu vida, Dios te ha dado un libre albedrío, pero Dios no te impone a ti ni te quita ese libre albedrío. Tú tienes la decisión de hacer la voluntad de Dios o la voluntad tuya. ¿Ok? Entonces tenemos que saber que así como Dios no impone, no controla la voluntad de nadie, sino que Él dirige, eso es lo que nosotros vamos a hacer también, a nosotros poner en práctica nuestra autoridad. Nunca se olviden de eso. Y en nosotros, dice Beatriz, dominio propio es ser personas con mucha sabiduría. Así es. Tenemos que no solamente saber algo, sino ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Cuándo me puedo callar? ¿Cuándo puedo ceder? ¿Cuándo tengo que mantenerme firme en mis convicciones? No importa la presión que se me monte. Tenemos que saber, ¿no? Actuar en sabiduría todo el tiempo. Y en la medida en que nosotros vamos aprendiendo esto de poner en práctica nuestra autoridad delegada por Dios, Dios desea que nosotros también unamos fuerzas con Él para combatir con el mal. ¿Ok? Para combatir con el mal. Miren lo que dice en Mateo 5, capítulo 5, del 13 al 16. Nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que ahí está bien claro que nosotros somos la sal de la tierra, ¿ok? Para preservar la tierra. Y para eso necesitamos andar en autoridad. Y el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Así que Dios te ha dado esa autoridad delegada por Dios. ¿A quién tú estás influenciando? ¿A quién tú estás alumbrando? Quizás tú misma o tú mismo estás en tinieblas. Entonces tienes que empezar contigo mismo y ahí es donde viene el dominio propio. ¿Me van siguiendo? El dominio propio lo tenemos que desarrollar en nosotros. ¿Cómo yo puedo desarrollar controlar mis emociones, dominar mis emociones? ¿Cómo? Siempre estallo o en llanto, en depresión o en enojo. ¿Cómo? Yo tengo que dominar eso. Tengo pensamientos fatalistas, tengo pensamientos suicidas, tengo muchos celos, tengo mucha envidia. Pues tienes que controlar eso, ¿ves? Para que así mismo tú puedas ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 6:26, ¿qué dice? Que nosotros somos una influencia. Nosotros estamos aquí para influenciar al mundo, no para dejarnos influenciar del mundo. Somos la autoridad de Cristo en la tierra. La iglesia tiene poder para gobernar, para dirigir en amor, no en enojo, como estamos viendo últimamente. Hay mucho enojo. Yo creo que después de la pandemia para acá se ha desatado una fuerza de enojo increíble. La gente cada día está más enojada, más molesta por las incomodidades. Ha habido mucha separación en la familia. Ha habido muchas cosas que están sucediendo que Dios realmente no desea. Todo ese dominio propio se está perdiendo. Todo el amor que antes podíamos estar expresando tampoco lo estamos haciendo. Ha habido un aumento en el miedo, hay mucho miedo, pero no debemos de dejarnos caer por todo lo que estamos viendo. Tenemos que seguir adelante, ¿ok? Tommy, hola Tommy, ¿cómo estás? Dice, amén, poderosa enseñanza.
Así es. Es una enseñanza que está plagada de la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice en el Salmo 8:6. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Y fíjense, dice, le hiciste señorear. Hay otra versión que dice, los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Todo es creado por Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros una autoridad para gobernar nuestro entorno, nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Eres tú la que tienes que tomar esa autoridad. Eres tú el que tienes que gobernar tu vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se pierde esta autoridad en muchas ocasiones? Esta autoridad, como Dios se la dio a Adán y Eva desde el principio, como también se la dio a Lucifer, ellos perdieron esa autoridad por la desobediencia. Cuando la persona practica el pecado una y otra vez, se pierde autoridad. Y esto es bien importante que lo aprendamos. Si no estamos caminando en autoridad, debemos de autoexaminarnos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si tú tienes la respuesta, si tú tienes la oportunidad de arreglarlo, ok, eres tú. Pero si no, es la otra persona. ¿Ok? Porque tenemos también que usar el discernimiento. Si no estamos caminando en autoridad, a menos que estés practicando el pecado. Estás haciendo algo malo ante los ojos de Dios y Dios no te va a dar autoridad, no vas a caminar seguro, no vas a estar confiada en la vida. ¿Ves? Entonces, esto es algo bien importante. Dios nos ha mandado a gobernar, Dios nos ha dado esa autoridad delegada por Dios, pero el pecado nos quita ese poder para andar en autoridad. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando yo estaba en depresión, yo le echaba la culpa a todo el mundo de mi depresión, de mi tristeza, hasta que yo empecé a tomar responsabilidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que tuve que aprender, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, de que yo no ando en autoridad, de que me dejo gobernar por todo. No. Yo tuve que detenerme y reflexionar y decir, no, soy yo. Yo es la que estoy. Y en ese proceso yo me di cuenta que yo no estaba confiando en Dios, que yo quería las cosas a mi manera y a mi tiempo, y eso estaba provocando la depresión en mi vida. ¿Ves? Porque a veces la depresión es falta de químicos o desbalance de químicos, pero en muchas ocasiones es pura terquedad. Entonces tenemos que analizarnos a nosotros. Hay tristezas muy profundas en nuestro corazón, a veces del pasado o del presente. ¿Ves? Y ya ahí no es terquedad, pero esa tristeza se puede corregir con la fe en Dios. Es soportar, es resistir ese momento y presentarle la situación a Dios en oración y orar, como hemos dicho anteriormente, bajo esa gobernación, como esa intercesión gubernamental, que estamos entrando a un terreno, a un reino del mal y vamos a estar dando órdenes. Y eso vamos a hablar la semana que viene. Este tema es bastante amplio y lo estoy dando porque es necesario que nosotros trabajemos en esa parte de nuestra vida, ¿ok? Trabajar y vivir bajo esa autoridad y ese dominio propio. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Queremos recordarles que mañana vamos a estar con el grupo de apoyo a las 10 de la mañana, ¿ok? Es un tiempo donde tú puedes venir, amiga que me escuchas,
puedes venir, desahogarte, vamos a estar conversando juntas y nuestro deseo es de poderte ayudar y de que tú misma te puedas desahogar y buscar soluciones prácticas a tu situación. También queremos anunciarles que mañana vamos a estar a las 6 de la tarde en una transmisión directa en vivo y el título va a ser ¿Cómo guiar a mis hijos en su sexualidad? Hablando de autoridad, ¿no? Tenemos autoridad sobre nuestros hijos en cómo nosotros podemos ayudarle a ellos en su orientación sexual, que vean la sexualidad desde el punto de vista de Dios, trayendo la autoridad de nuestro Padre Celestial a esa área de la sexualidad de nuestros hijos. Y para eso vamos a tener un panel del team de Renacer. Vamos a hacer 4, donde vamos a estar compartiendo con ustedes el mandato de Dios, la palabra de Dios y cómo nosotros podemos equiparnos para guiar a nuestros hijos en su sexualidad. Así que no se lo pierdan, mañana a las 6 de la tarde. Preparen sus preguntas, sus comentarios, que nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí para compartir con ustedes este tema que es de sumo interés. Y que lo que estamos trayendo precisamente porque está habiendo mucha inquietud entre los padres que están viniendo a Renacer. Así que los quiero dejar con este mensaje de cómo nosotros podemos andar en autoridad y dominio propio. Así que reconoce que es un mandato de Dios que tú andes en autoridad y que si aún no estás en esa autoridad delegada por Dios, continúes adelante, perseverando, no sigas corriendo, detente y sigue desarrollando tu autoridad. Dice, perfecto, es un tema súper importante. Creo que te refieres a lo de mañana, ¿verdad, Lizeth? Así que aquí vamos a estar. Si ustedes desean que yo comparta con ustedes algún tema en especial, por favor, denos una llamadita a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o nos pueden escribir, enviar un texto o un mensaje por el correo electrónico que ahí también aparece. Así que pidámosles a Dios que nos ayude en nuestro caminar en esa autoridad. Y no se pierdan el mensaje de la semana que viene, que voy a seguir abundando sobre este tema tan importante. Así que se les quiere mucho, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.